a todos por acompañarnos el día de hoy, en el que hablaremos acerca de la ciberseguridad y cómo esto nos puede ayudar a cuidar mucho más el negocio. Vamos a dar únicamente 2 minutos más para quienes aún no han terminado de conectarse e igualmente aprovecho para recordarles que este webinar también lo están transmitiendo a través de Facebook, LinkedIn y YouTube en caso de que sepan de alguien que no ha logrado sumarse a través de Webex. Buenos días, mientras tanto, a Miguel, Pamela, Madhu. Gracias por estar hoy con nosotros. Hola, Dana, buenos días. Muy bien. Aquí en el grupo. Bueno, como saben, hoy tenemos un invitado especial, Madhu, quien nos acompaña desde Baker Tilly, Estados Unidos, particularmente en Texas. Y bueno, pues vamos a comenzar. Primero me gustaría presentarles a quienes van a ser nuestros speakers el día de hoy. Hoy nos acompaña Madhu Maganti. Él es socio de ciberseguridad en Baker Tilly, Estados Unidos. Ha trabajado a lo largo de más de 20 años en asesoría en ciberseguridad y ha liderado diferentes equipos de alto rendimiento. Tiene gran conocimiento de los principios y los procesos técnicos y comerciales de las empresas en las que se ha desenvuelto y ha trabajado con el cumplimiento de diferentes normativas, entre ellas la ley Sarbanes-Oxley e informes de controles de sistemas y organizaciones. También nos acompaña Miguel del Olmo, quien es el socio director de la práctica de consultoría de Baker Tilly México. Él cuenta con más de 30 años de experiencia y se ha desarrollado también en temas de ciberseguridad, transformación digital, entre otros. Y también nos acompaña el día de hoy Pamela Tabchi, quien es consultora de transformación digital en Baker Tilly y a lo largo de su carrera ha desarrollado diferentes consultorías de negocios e implementación de sistemas como SAP y otros sistemas dinámicos para compañías de finanzas, impuestos, consultoría, entre otras. Buenos días, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Estamos muy contentos de comunicarnos con ustedes y dar este webinar básicamente de lo que es la ciberseguridad, de todos los temas que hoy en día de alguna manera se abordan en nuestras empresas, inclusive en nuestro ámbito personal con los datos personales que manejamos. Todo el mundo tiene un teléfono celular, una computadora y de alguna o de otra manera nos vemos afectados en términos de los mejores protocolos para cuidar nuestra información, para manejar la información de nuestras empresas de manera adecuada. Tenemos un gran invitado el día de hoy, es Madhu, él pertenece a Baker Tilly en nuestra firma hermana de Texas. Welcome, Madhu. And bueno, vamos a empezar a platicar. El tema que vamos a ver hoy va a ser básicamente de aspectos y temas importantes que consideramos deben de tener presentes. Obviamente, cualquier duda, cualquier comentario, acérquense con Baker Tilly. Estamos nosotros para ayudarles y obviamente ir evaluando y analizando en detalle todas sus preguntas. Welcome, Madhu, and please enjoy the webinar. Thank you so much, Miguel and Pamela, for having me out here. I'm excited to talk to all of our Mexican clients and talk about an important topic of cybersecurity. It is something that has been, that is a passion of mine. It's something that I've been dealing with for multiple years. And I believe that there are a lot of different aspects that need to be covered as part of cybersecurity. But there are small steps that lay the foundation, and then it's only something that you build on to help mitigate your risk. So today, what we'll be covering are some of the trends that we've been seeing within the 2023, cybersecurity trend aspect. So we've got people remaining a risk, we've got prioritization of cyber risk, budget constraints, cyber insurance, and industry-specific attacks. So we will be trying to cover all of these different topics. And then what we also will be doing is to allow Miguel and Pamela to provide some insights
that are specific to Mexico, while I'm able to provide a little, on the more macro level in terms of the world at large and USA specific as well. So moving on to the next slide. So what we're trying to do is we've got 3 polling questions as part of this webinar. So before we start, we would love to hear from the audience. So the first question is, my company has completed a third-party risk assessment to understand its cybersecurity risk and address any gaps. We'll give you about 30 seconds to respond. Y aparte les pedimos que porfis puedan responder esta encuesta. Vamos a hacer esta reunión súper dinámica. La idea es que podamos ir también recibiendo feedback de ustedes durante la llamada. Esta pregunta lo que nos está tratando de decir es exactamente, pues, si nosotros ya hemos hecho una evaluación de cómo está nuestro nivel de seguridad, ¿sí? Cómo está nuestro nivel en qué nivel estamos. Muchas veces creemos que estamos en un nivel alto, pero a veces estas evaluaciones sí sirven para verdaderamente saber si estamos bien posicionados, si estamos listos o si todavía faltan algunos gaps que tenemos que reducir, ¿no? Sí, Pame, fíjate que muchos clientes cuando platicamos de ciberseguridad, empezamos a platicar de repente, o la gente que conoce de ciberseguridad empieza a platicar de aspectos muy técnicos, ¿no? De, bueno, si estamos en términos de ciberseguridad con un compliance específico de una ISO 27001, de un COVID, de un NIST, de un CISP, cuestiones muy técnicas, ¿no? Y la verdad es de que, si bien hay marcos de referencia, el tema importante a platicar ahorita es identificar cómo entendemos nosotros nuestro nivel de madurez en nuestras organizaciones, si hemos platicado de esto, si hay políticas, si hay alguna comunicación interna, si hay ciertos elementos de información en términos de la gente. So, Maru, what I'm telling is that probably when we talk about cybersecurity, some people start to go very technical to the compliance for frameworks and so on. But what we want to do is try to figure in terms of, in general, what we need to do about cybersecurity. Absolutely. And what we're trying to cover is mainly at the foundational level, because it's the basics that help protect your data and protect your interests. So a lot of people tend to go technical, which also we'll be touching upon during parts of this presentation in terms of being able to speak in layman's language. So that allows for people to understand what needs to be done and how they can go about getting support from their leadership as well. Yeah, and thank you everybody, gracias a todos por contestar la encuesta. Les recordamos que la encuesta la van a ver, que va a salir en su pantalla, así que les pedimos a más que pudieran ir respondiendo a este tipo de encuestas que vamos a ir haciendo durante la llamada. Pero bueno, vamos a entrar ya en materia. La idea es hacer esto de una manera sencilla para que lo podamos entender y muchas veces saber cómo lo vamos a expresar a los líderes de las empresas, porque muchas veces ellos no entienden este tipo de temas, ¿no? Se vuelve más complicado porque son terminologías que a veces hasta nosotros mismos va cambiando tanto que ya no sabes ni ahora en qué tema estamos, ¿no? O sea, y la ciberseguridad es un cambio constante. Así que, Madhu, please, all yours. So if I were to interpret the results, it looks like very few people actually have gone through a third-party risk assessment. And I think the reason for that question right up front is because it's a good segue into what the biggest risk for any organization is, and it is people. So when we look at any risk assessment for our clients, we go by people, process, and technology. Those are the areas that we cover. And the risk, we believe, is in that order: people first, process, then technology. You could have the best technology in the world, you could be spending millions of dollars on it, but if you've got people who are not aware, or if you've got processes that could circumvent technology, then you're spending money on something that really doesn't really help you mitigate risk. So at this point of time, I mean, people, if you want to move on to the next slide, Pamela. So how do people remain a risk? So as you've noticed, in any organization, people are the weakest link, because phishing attacks continue to remain
as the main causes for a data breach. They are the first area that somebody tries. And once a person clicks on an email and gets into the network, what they're trying to do is to spread across the board. Now, how is that caused? It is because a person has clicked on a link that they haven't really verified, but they have trusted. And phishing emails are designed to do exactly that. So you get these emails that could be from one of your clients. It could also be clients receiving emails that look like they're coming from somebody from Baker Tilly, and then you give away information and so on. There's a lot of different areas that you want to make sure that you are creating the awareness within your employees so they can recognize the bad from the good. And these awareness trainings are not very expensive. So one of the things that we're going to talk about during the course of this conversation also is that you don't need to go crazy in terms of your spend. First, understand what the risk is within your environment, put in controls into place, and then think about what technology needs to cover across the board. Because most times it is small incremental changes that you need to make within your current environment before you need to move on to bigger technology to cover your bases. Now, one of the things that we've spoken about is having a cybersecurity oriented culture, which means you're equipping all of your employees to be guardians of the data that belongs to the company. So each one of these employees act as guards. So think of your company as a fort and think of all of your employees acting as guards to ensure that the bad actor does not get in. Because if they're not equipped, then anybody can get in and they won't bat an eye. So create that cybersecurity culture where if somebody sees something that is suspicious, that they raise it to the right people, train them constantly because the threat landscape keeps changing year over year, or in some cases, month over month. So constant awareness trainings are the need of the hour. Make sure that any employee that is coming into your organization goes through cybersecurity training as part of their orientation. And then there's a refresher training that happens on an annual or monthly or quarterly basis based on the risk levels within your organization. And know that access controls are necessary to reduce risk. So you want to make sure that people have access only to those functions that they need from a job profile standpoint and not more. And with that, I'll pause. So Pamela, Miguel, you can add some. Gracias, Madhu. Sí, Gracias. muy importante lo que comenta Madhu en relación a que casi siempre el tema más relevante no tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la gente que gestiona y que administra la tecnología. Hablando de ciberseguridad, el tema más relevante, aunque sí es importante tener una buena estructura de seguridad tecnológica, pero lo más importante es nuestra gente, ¿no? Y está comprobado que el phishing es uno de los temas más relevantes en términos de ciberataques. ¿Qué es esto? Es un correo que llega, que parece ser legítimo, no lo es, genera a lo mejor un software, un spyware, un tema en donde empieza a generar cierto entendimiento. Hemos tenido experiencia con clientes donde este tipo de correos, en donde no son detectados, generan una tecnología, generan un conocimiento de la gente que hackea, en donde ya los procesos de fraude y de robo, inclusive de engaño en el robo de identidad, es muy sofisticado, y es sofisticado por eso, porque se implanta en softwares que van captando información, van conociendo la información, y entonces cuando sucede un intento de robo de identidad, de robo de dinero, de robo de activos de los negocios, es muy sofisticado porque ya se tiene inteligencia del negocio. Entonces es muy importante entrenar a nuestras gentes. Pame, no sé tú cuál sea tu comentario en ese sentido. Sí, no, creo que eso es súper importante. Lo que decía Madhu, de primero la gente, después el proceso y después la tecnología. También hay que entender que las empresas tenemos que tener también productividad y no podemos poner medidas de ciberseguridad tan drásticas porque perdemos la productividad de la empresa también. Entonces, a veces, aunque queramos tener, por ejemplo, bloquear todos los USBs, bloquear todo correo que entre que no sea de la firma,
a veces es imposible hacer ese tipo de medidas. Entonces, la capacitación de la gente, lo que él decía, ¿no? Orientar la cultura de la empresa a la ciberseguridad. O sea, empezar a decir a la gente, o sea, entendemos que no podemos poner medidas tecnológicas completamente bloqueadoras, porque al final tienes que trabajar, pero también entendemos que tú tienes que apoyarnos a que esto funcione. Yo creo que para que la ciberseguridad verdaderamente sea un éxito en una empresa, tiene que estar metida en el ADN de la empresa, ¿no? Y hay un quote que me encanta siempre mencionar: la seguridad siempre es excesiva hasta que no es suficiente. Y ese es un tema que tenemos que siempre como dejárselo a nuestra gente, ¿no? Y los procesos, o sea, también van ligados a la gente, ¿no? ¿Qué tanto los implementamos correctamente? ¿Cómo trabajamos con una empresa para que verdaderamente tenga un balance entre ciberseguridad, productividad y, bueno, todo ese concepto? Así que no, la verdad, recordemos que nuestra gente es nuestro asset más grande como empresa y es el centro de nuestra organización, ¿no? Y otro último tema, lo que decía Miguel de la inteligencia de estos virus hoy en día, la tecnología va cambiando y todos hemos escuchado de ChatGPT. Pues como cambia la tecnología, también cambian los ataques que se vienen y cada vez son más robustos. Entonces nosotros siempre tenemos que estar en constante vanguardismo para estar al día con la transformación digital, pero a su mismo tiempo con la seguridad de la empresa. And So Madhu, just to, sorry, Madhu, what do you think So- about the cyber risk in terms of prioritization? yeah, so just one point on the previous slide as well, right? So about 92% of all of the breaches are caused because of people. So I think that's a significant number that we need to make the general audience aware, because then it sets about the tone that if you are taking the right precautions and educating your staff members, you're actually doing yourself a lot of service in terms of them being the guardian. So just wanted to make that point. Now, moving on to the next one. So prioritization of cyber risk. So you can see that earlier, we basically were seeing a lot of cybersecurity news, but it hasn't made the front pages as much as it has in the recent past. And what that has done is to move the board requirements for having the right personnel on the cybersecurity side, or even from a risk perspective, cybersecurity is either number one or number two in the top risks that the boards are addressing across companies. And that is pretty significant. And Pamela, if you move down one slide. So what really is going on is earlier there wasn't a lot of buy-in or support in terms of cyber risk because it was being communicated upwards to leadership, but they quite didn't understand it because, as Miguel stated earlier, there was a lot of technical talk. So when there is technical talk, leadership is not aware of what that exactly means. And we want to make sure that everybody understands that cybersecurity is a business risk. It is not just an IT risk. So you want to make sure that that is well communicated. And once leadership has that buy-in, which I think now, excuse me, which I think now has gotten much better in terms of education and so on, I believe that there are a lot more conversations that are happening between the security team, between the leadership and the board. And the conversation is just not happening one way from the security team up to the board. It is going down from the board to leadership to the security team. So make sure that you're utilizing all of your industry knowledge, your risk knowledge within the organization, any institutional knowledge that you have to communicate in plain Spanish or plain English to your leadership, because that will allow you to get in all the support and the buy-in that you need to make things a lot more important for your organization overall. And with that, I'll pass it on to Miguel and Pamela to kind of share their thoughts as well. Sí, la verdad es muy importante lo que comenta Madhu,
debido a que en varios consejos de administración, en el top of the tunnel, el liderazgo de hoy en día de las organizaciones, es pensar en la ciberseguridad. Y es un tema que se aborda en varios consejos, en un tema no técnico, sino más que nada en una gestión de riesgos, ¿no? Obviamente, ¿qué tipo de riesgos tocamos cuando hablamos de ciberseguridad en los comités de auditoría o en los consejos de administración? Bueno, la pérdida de datos, la interrupción del negocio, el daño reputacional, la pérdida financiera, multas y penalizaciones por alguna falla de incumplimiento, por un breach que se tenga, riesgos de privacidad y manejo de datos. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que también la estructura no va nada más al área de tecnología de la información, sino que se gestiona a partir de un adecuado control de riesgos de toda la organización, que incluyen también la ciberseguridad. No sé, Pame, ¿algún comentario adicional que tengas? Sí, y yo creo que es muy importante entender que a veces pensamos, o bueno, se pensaba antes que los ataques de ciberseguridad ya solo son para empresas grandes, ¿no? Tipo empresas de gobierno, entidades como Google o NASA o cosas así más grandes, pero ya hoy en día los ataques ya no se fijan en quién es la empresa, ellos atacan a cualquier puerto que vean abierto. Cualquier empresa que vean que no tiene las medidas de seguridad es atacada. Y al final, seas pequeña, grande, mediana, el riesgo es el riesgo, porque al final es el mismo riesgo que cada empresa tiene. Así que yo con varias empresas que he platicado siempre les digo, ¿cómo está tu presupuesto este año? ¿Tienes ciberseguridad como algo indiscutible? ¿O tenemos que seguir discutiendo ese presupuesto? Creo que es súper importante que ya hoy en día tengamos en nuestro presupuesto como empresas, es como para un ser humano comer, ¿no? O sea, no es discutible, no decides hoy no comer. Yo creo que la seguridad para las empresas tiene que ser en la misma tónica, o sea, es parte del ADN que deberíamos tener Sí. sin pensarlo, ¿no? Sí, inclusive, Pame, uno de los temas muy importantes cuando estemos hablando de los riesgos, recuerden, siempre hay que pensar en las personas. Las personas es el eslabón más débil en términos de la ciberseguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que hacer entender a nuestros equipos de trabajo que conviven, que cohabitan con la tecnología, cómo cae en ellos, cómo deben de gestionar la seguridad en términos de cuidar todos los elementos en términos de una buena capacitación, un buen entendimiento del uso de los softwares, dónde están, cómo operan los procesos, cómo se mueven los datos en nuestras tecnologías, dónde descansan esos datos, dónde descansan en las bases de datos en nuestros sistemas o en reportes que a lo mejor manejamos de manera en un tema de no seguridad, y esos reportes contienen información confidencial o información importante. Entonces, es muy importante que cuando estemos hablando de riesgos pensemos en nuestras personas, en los procesos y en los datos. ¿Dónde están nuestros datos? Y si en donde están nuestros datos son ambientes seguros o no son seguros. Y también el riesgo puede ser colateral para nuestros clientes, porque imagínate que lo que te robaron no fue información personal de tu empresa, pero fue información de uno de tus clientes. Entonces, a Claro. veces también hay que entender que el riesgo a veces puede ser hasta un riesgo colateral, porque al tú ser de pronto vulnerado, puede vulnerarse información que de pronto tampoco nos pertenece como empresa, ¿no? Le pertenece a tu cliente. Entonces, bueno, creo que es un tema súper interesante, Madhu. We were just discussing a little bit about how risk can be collateral as well, because you have information of your clients. And as well, what we were trying to convey is that there needs to be a budget for cybersecurity without even having to discuss that budget, because it needs to be in the DNA, right, of a company. Absolutely. As they pay employees, or as they do stuff that are regular, cyber needs to be part of that as well. And I think, you brought up a good point. So if you look at the first sentence on that slide, right, we are also talking about how, despite economic uncertainty that is being projected, cybersecurity spend is actually supposed to increase, because at the end of the day, people are noticing that they need to spend to save. They need to spend to put in the right things into place. Now, everything that we are talking about is more on the proactive side of cybersecurity. We want people to, it shouldn't be like typical insurance things where we say, hope for the best, prepare for the worst. It is sort of like that, but you want to make sure that, when you're proactive,
you're spending way less than when you're reactive. Because if you wait for something to go wrong and then hope that you can, mitigate the risk and bring things back to a clean slate, you need to open up your purse strings significantly for that. Yeah, no, that's actually correct, because sometimes it's even more expensive to actually, it's like when you get sick, right? You assume you're never gonna get sick, but then the day that you do, if you don't have insurance, it becomes more expensive than probably what you would have paid if you actually paid the regular insurance month by month, right? Como dicen, So- no hay seguro más caro que el que no pagas. Esto es, Exactamente, correcto. hay que estar cubiertos. Ok, Maru. I think we're going to a survey question now. Vamos a una pregunta. Por favor, les pedimos que los vean en su chat. Mi compañía ofrece capacitaciones regulares a los empleados en temas de cómo tener una buena contraseña, de phishing, incidentes. Hacen cosas proactivas mes con mes o año con año. O ¿cómo es que en su empresa manejan el tema de la capacitación de ciberseguridad para los empleados? Les damos unos 30 segunditos para que contesten. Y en ese sentido, digo, estas preguntas traen doble efecto, ¿no? Traen un efecto de preguntar, pero también de recordar que serían buenas iniciativas para empezarlas a implementar, ¿no? Esto es, ¿cómo nos hacemos nosotros de un entendimiento de seguridad adecuado? ¿Cómo vamos aprendiendo de los errores? Porque también eso es muy importante. En términos de ciberseguridad, cuando encontramos una brecha o un tema de ciberseguridad, lo importante es entenderlo, analizarlo y obviamente cerrarlo, cuidarlo, ¿no? Hay muchas empresas que hoy en día están moviendo todos sus sistemas a una doble authentication password o passwords mucho más robustos o una política de modificaciones de passwords en términos constantes. ¿Cómo gestiono un correo que considero sospechoso? Se lo tengo que mandar a mi equipo de TI para que lo analicen, lo revisen, lo elimino directamente. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo lo debo de hacer? Entonces, sí es importante tener todos estos temas presentes para irlos implementando en nuestras organizaciones o inclusive de manera personal. Creo que, no sé si Ok. todos pudieron ver la encuesta o recibimos ahí unos mensajes de que había gente que no podía ver la encuesta. No sé si alguien nos puedan confirmar en el chat si sí la pudieron ver. No. Ok. No sé, Dana, si nos puedas colaborar. Denos un segundito para resolver este tema técnico. Y bueno, si quieres, Nos Pame, pasamos. vamos continuando en lo que lanza la encuesta. Budget, Madhu. We need Sounds money. good. Money. So yeah, so we already spoke about that, right? So we kind of had a good segue into this topic with leadership, kind of being aware of the risks and what we predict that there will be cybersecurity increased spending. But as you can imagine, not every company would fall under that bracket. So though it is projected to increase, not everybody would want to spend that kind of money. And what that means is for folks within, the security team, they want to make sure that they have the right level of communication with their leadership. Now, how do you get out of the budgetary constraints issue? Now, we obviously need budgets, significant budgets from a security standpoint to not only hire experienced staff, do all of your regular employee training, buy the tools, go through risk assessments, create documentation, policies, procedures, do tabletop exercises. These are some of the very basic things that we recommend companies do, but it still costs some money. Now, how we typically tell our clients to work through this is to think about compliance as well, because a lot of the companies are in certain industries that require compliance needs that make sure that they have all of these items. Otherwise, they cannot practice within that industry. So utilizing compliance as means to move the security needle forward
is probably what would work well in terms of communicating to the leaders. And it will in some way get the ball rolling. So that way, as you uncover any risks, you're communicating it back to your leadership and then getting their buy-in to do more things. Typically, from a budgetary standpoint, we used to notice earlier that security used to be about 15% of the overall IT budget. Now it has taken shape such that security has its own budget where it's not compared to an IT budget. It needs to be its own budget that you need to prepare and make sure that you've got certain projects in place, be it identity management, be it access controls, things of that nature. You might have multiple different things. So make sure you put those together. But overall, make sure the communication with leadership is there so they can see what the ROI is based not only on compliance, but based on multiple other factors that need to keep that business running. Because you need to make the leadership aware that cybersecurity actually enables business to reach its company goals as opposed to being a deterrent to it. Cierto, cierto, Madhu. Y es muy importante y probablemente hay que hacer un gran énfasis en este tema de los presupuestos, en el sentido de que normalmente donde debemos de apostarles a la prevención, y es uno de los temas importantes, inclusive es el título de este webinar, ¿no? Si nosotros nos abocamos a la prevención, va a ser mucho más redituable que estar encontrando medidas para solucionar los problemas ya una vez que suceden. Entonces, todo lo que implique en términos de ese budget, elementos de prevención, va a ser un buen análisis. Uno de los elementos que también Madhu comenta que se me hace muy interesante y sí es parte de la madurez que se está teniendo ahora con el teletrabajo, con la estructura de comunicación, con el manejo ahora de trabajo, inclusive en telefonía, en el Internet de las cosas o el Internet of the Things. Toda la estructura de seguridad que conlleva esto genera que tengamos que tener un presupuesto separado de IT. Normalmente antes hablábamos de ciberseguridad como, bueno, es parte del presupuesto que maneja nuestro equipo de IT, pero hoy en día la verdad es que la ciberseguridad está teniendo temas tan relevantes que tiene que manejarse como una estructura separada y tiene que tener su propio presupuesto. Pame, no sé, tus comentarios en ese sentido. Sí, y aquí hablando, me encantó lo que dijeron de separada, porque también la persona que lleva ciberseguridad tiene que estar separada, porque también tiene que hacer a la persona de TI accountable de sus acciones, ¿no? O sea, porque en una buena estructura empresarial, cuando una persona de TI va a implementar una plataforma nueva, va a implementar algo, el de ciberseguridad tiene que estar de la mano, diciéndole por acá sí, por acá no, por acá puede haber una vulnerabilidad. Entonces, eso creo que es súper importante. Y hablando de budget, otra cosa que me gustaría agregar, y esto es un caso más que otra cosa, hoy en día hay varias empresas que si tú como empresa no tienes ciberseguridad, ya no trabajan contigo. Entonces, sí te piden estándares grandísimos. Por ejemplo, si estamos hablando de plataformas digitales, te piden al menos un Tier 2 o Tier 3 en tu infraestructura de servidores. Es por eso que hoy en día suena mucho AWS de Amazon o Azure. ¿Por qué? Porque ya vienen con una, digamos, con un renombre detrás, ¿no? De una plataforma segura. Entonces, yo creo que también, hablando de budget, también hay que ver qué riesgos pudiéramos tener al tener que perder clientes a raíz de que ya para ellos en su compliance, todos sus clientes de ellos o proveedores de ellos sí tienen que tener estas medidas ya implementadas. Entonces sí creo, o sea, o sea, creo que también hay que verlo desde ahí, ¿no? ¿Qué tanto nuestros clientes nos están ya exigiendo tener estos niveles de compliance y de seguridad? Entonces, pues sí, con eso yo quería como agregar ese detallito. And one thing to add there, so compliance does not mean security, full security, but it's a start. So using that as ways to build upon that foundation that you've created is probably the best way to move forward when you're getting pushback. But know that the ROI for any cybersecurity project is actually the revenues that you earned last year and what you want to make into the future. So
make sure that you're communicating. And that's the key. I mean, communication is the key between the cybersecurity team and leadership, only because even within the organization, the cybersecurity team is looked as the team that says no to everything. So if there are people within this webinar who are listening to it and are part of the cybersecurity team, one of the ways to foster that relationship is to take things based on risk. You might have to say no to a lot of requests, but to actually communicate with that person, whoever you're saying no to, as to why you're saying no, because once you're able to justify it, they understand why you're taking those steps. It creates that nice relationship. And to that point of creating a cybersecurity culture, it's important everybody's aware as to why certain decisions are being made, because then they can take the right call even before it comes to IT in some cases. So communication is the key across the board. Sí, Madhu, y en ese sentido también es muy importante, y creo que lo mencionabas hace rato, en relación a todo lo que es el framework o los compliance que en algunas organizaciones son necesarios, ¿no? Me ha tocado ver que muchas empresas se abocan a cumplir los compliance en términos de ciberseguridad, pero no con ese enfoque realmente de mitigar el riesgo y de tener ese entendimiento. Y bueno, en ese sentido, pues hay un riesgo altísimo de que en algún momento, por más que quieran implementar un nivel de seguridad a partir de una estructura de seguridad como pudiese ser ISO 27000, COVID, la que fuese, si no están convencidos, si no hay una alineación desde la alta dirección y no hay una comunicación adecuada en ese sentido, es muy probable que no se implemente de manera adecuada y que cuando venga un tema de un ciberataque, la empresa sea vulnerada. ¿Por qué? Porque no se entendió realmente lo que se está buscando. Entonces, el tema aquí o el resumen en ese sentido es, por favor, cuando implementen un compliance, es bueno porque es una estructura que nos lleva paso a paso a mejores prácticas hablando de ciberseguridad, pero no es nada más eso, es también el entendimiento de nuestros equipos a cubrir esos frameworks, a entender esos frameworks, a desarrollar realmente una cobertura, una cero tolerancia a cualquier vulnerabilidad. Entonces es importante entenderlo. Si no se entienden, si no tenemos a nuestros equipos capacitados, si no hay procesos de comunicación adecuados, seguimos con riesgos altos. So, Madhu, I don't know if we continue. Yeah, and I think Go ahead, now we're going to talk a little bit about cyber insurance, but just to link that to this, I think one last point after what you said, Miguel. I know now that if you want to be a company that is en la bolsa de valores o vas a salir a mercado, una empresa pública, oficialmente ya te piden un estudio de ciberseguridad. O sea, eso antes no pasaba, ¿no? Antes eran cosas que de pronto no eran parte del lenguaje, pero hoy en día, pues como ya todo es a nivel ciber, a nivel TI, a nivel virtual, pues ya ahora sí ya es un requisito oficial. Entonces, go ahead, Madhu. Thank you. Yes. So, yeah. Sorry, Madhu. Just a brief summary. Importantísimo. Muchas veces cuando pensamos en ciberseguridad, y me ha tocado platicarlo con varios clientes, pensamos que por tener un solution as a service o decir, no, es que todo está ya en nuestro servidor, ya estamos cubiertos. No necesariamente. Por eso es importante entender gente, procesos y datos. Hoy en día muchos de nuestros sistemas son híbridos. Pareciera que todo está en la nube, pero no es cierto. Hay cosas que todavía bajamos, reprocesamos, tenemos algún servidor local, tenemos procesos de comunicación donde a veces fluye información por un correo electrónico que no tiene toda la estructura de seguridad adecuada. Entonces, es importante pensar en ciberseguridad en esos tres temas, ¿no? ¿Dónde está nuestra gente en términos del entendimiento? ¿Dónde están nuestros procesos en términos de qué sube, cómo baja, a qué sistema va, qué interfaz tiene, dónde queda esa información? Y la data, ¿dónde reside nuestra data? ¿Dónde queda finalmente? ¿En un reporte? A lo mejor en un Excel abierto, ¿dónde queda esa data que es importante para nosotros custodiar y cuidar? Sorry, Madhu. No. Thank you. And so just moving to cyber insurance. So
the statement I made earlier, right? Hope for the best, prepare for the worst. That comes directly from the insurance standpoint. Now, hope has never been a good strategy because you need to do something beyond just hope that somebody doesn't breach you. So if you were to move on to the next slide, Pamela, so basically what we've seen is that uh, especially when the whole cyber insurance piece started, right? It was actually just an add-on to an already existing policy. So there wasn't a whole lot given to it. Any importance was very minimal because at the end of the day, they basically, insurance providers sent their clients a questionnaire. It was a small questionnaire that somebody within the firm filled. We don't know whether that person knew everything about the cybersecurity structure, but they filled it. And what that led to was, because there wasn't any trends, there wasn't any analysis done in terms of identifying risk within industries and so on, a lot of these insurance providers went bankrupt. So there were very few underwriters for cybersecurity insurance. And you can see right now that trend has kind of followed because all of these top 20 cyber insurers have got a high loss rate, meaning that they have taken in less than they have paid out. And what that does is that's pretty significant. And what is happening right now, because they've been doing that, there is a lot of onus on clients to do minimal things before they can even be deemed as insurable. So you need to have multi-factor authentication. You need to have some sort of a risk assessment. You need to have a pretty reasonable person going in and responding to the questionnaires that are far more detailed than they ever were. But know that right now, with all the conversations that are happening, that there will be less and less coverage for cyber insurance, and you will have to spend more to self-insure. So, for example, if you had a $10 million coverage at this point of time, paying, let's say, $50,000, you would probably have to pay $50,000 going forward for maybe $2 million worth of coverage. So the rest of it would be on you to self-insure, which means you need to take practical steps to have the right controls, have the right policies, procedures, documentation to protect your interests. So know that cyber insurance can be relied upon. It means you're just transferring risk over to the insurance carrier, but they also have certain clauses that they may not pay out. So make sure you read through the policies to ensure what causes you to be opted out of payment. So there are a lot of nuances that you need to be aware of. But at the end of the day, if you are proactive and have the right things in place, the insurance adds as a mitigating factor, but you don't want to rely on that solely. Over to you, Miguel. Definitivamente, Madhu. Uno de los temas, y también aquí en México sucede, es que el tema de un seguro en términos de ciberseguridad cada día es más complejo conseguirlo. ¿Por qué? Porque obviamente, bien lo establece la lámina, pues las empresas aseguradoras que se han dedicado a este negocio han perdido dinero. ¿Esto qué quiere decir? Que se están saliendo del mercado y no están proveyendo hacia futuro, o no vemos que sea un negocio redituable para las aseguradoras, a no ser que se empiecen a establecer todos los niveles técnicos de cumplimiento, de compliance, llevar a cabo los frameworks de seguridad, establecer todos los procesos, es decir, que las compañías de seguro validen que ciertamente el riesgo de probabilidad de un ciberataque o de una pérdida consecuencial a partir de este tipo de seguros, finalmente esté mitigada al apetito que la aseguradora va a proveer. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué nos está diciendo esto? Que nosotros tenemos que tener nuestros autoseguros en relación a decir, bueno, ese presupuesto que a lo mejor era muy cómodo decir, bueno, este riesgo no lo voy a mitigar yo, lo paso o lo mitigo a partir de un tercero que se llame seguro, lo tenemos que cachar nosotros, tenemos que armar nuestro budget, tenemos que establecer nuestros procesos de control, tenemos que capacitar a nuestra gente, tenemos que entender nuestros procesos, tenemos que ver cómo funciona nuestra data en todo el proceso para que de todas maneras, si queremos correr con un ciberseguro,
la aseguradora analice que todo nuestro nivel de cumplimiento es adecuado y el apetito que ellos tienen para la colocación de la prima sea adecuado. Entonces sí, es un efecto real y hay que prepararnos para esto. Pame. Sí, no, y yo entiendo las aseguradoras porque, como les decía al principio, como hemos mencionado, ya está evolucionando cada vez más este tipo de ataques. Y, por ejemplo, no sé si sabían o han escuchado, pero para darles aquí un ejemplo, Artificial Intelligence o inteligencia artificial, ya hay un virus de inteligencia artificial. O sea, ya hay un ataque de un virus de inteligencia artificial que de hecho hoy en día es uno de los virus más complejos para mitigar en una empresa y si te ataca es súper complicado poder resolver el problema. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser, como decía el título del evento, prevenir antes que lamentar, ¿no? Un dicho muy mexicano, ¿no? No esperar a que pase la situación, sino empezar a buscar las soluciones y empezar a decir, bueno, a ver, ¿qué tenemos que hacer para que sí, o sea, estemos asegurados, pero de manera natural? ¿Qué quiere decir? Nosotros mismos tengamos las medidas en pie para que esto no pueda ser un riesgo para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a continuar, Madhu. We're going to go through because mindful of time, and we have a couple of questions that we need people, that I think people need answers on. So Sure. So just moving forward from an industry specific attack. So what we are seeing is as things move forward, though this is probably more US centric, it does play a role in Mexico. It plays a role across the world. Healthcare providers are at the highest risk. Does not mean any of the others get away from being at risk. Healthcare continues to be at the highest risk only because they have so much data on personnel which could enable the bad actors to do identity theft, do multiple different things where they can source money. Now on the dark web, healthcare data sells for more dollars per record than any other data. So keeping that in mind, the healthcare industry is at the highest risk. But if you move on to the next slide, uh, so there are a lot of other industries as well that, from a manufacturing standpoint and from oil and gas, for example, all of these are very traditional organizations that probably do not take care of security awareness trainings as much, or have personnel who have come in and changed how they do certain things, because their processes seem to be from the age old ways, continue to maintain themselves. But you can see that with the new threat landscape and with the new threats that are coming into place, people are going after every industry. For example, just speaking of, let's say a Coca-Cola bottling plant. There was a recent case where just the assembly line, there was ransomware just because one employee went in and clicked on an email. It spread across the board. What that did was to basically shut down the entire assembly line for the bottling plant. And the damages, just to give you an example, that basically covers all of our other slides in terms of what caused it. We've got people that caused this particular issue. Then we've got cyber insurance that said, look, you don't have full coverage for this. And the damages that were caused were because also the fact that the entire operations were shut down. Their trucks that keep bringing the bottles and delivering them, they had to continue to pay those trucking companies as well. So they had a lot of losses where they had to pay employees despite the plant being shut down. They had to pay the trucks. Then they had to, ensure that they get things up and running. They had a leadership that did not quite understand cybersecurity, so they didn't spend enough to mitigate these factors. They didn't have the right backups and other solutions that would have curtailed this from a bigger situation to a much smaller piece. Because what we try to tell folks, right, across the board, just to kind of summarize across the board, if you do things proactively, if and when you do have a breach, you're able to get back on your feet sooner rather than later with minimal spend. We're not saying that you would be completely preventing a breach,
what it means is you're able to get back on your feet and move things forward. So that needs to be the goal of cybersecurity. It's not to prevent, because the bad actors are probably way more focused than we are in terms of trying to find ways to get into companies. So think about that from an industry specific standpoint as well. Sí, a lo mejor, Madhu, el tema que yo les recomendaría tener mucho cuidado en cualquier tipo de industria es el manejo de su tesorería. Hoy en día las tesorerías son manejadas a partir de banca electrónica. Hemos visto muchos fraudes en bancas electrónicas donde hay un farming, puede haber páginas que parecen, ha habido gente que ha sido engañada en ese tipo de comunicaciones y a partir de correos declarando y obteniendo información confidencial que genera un flujo o un robo de dinero. Entonces las tesorerías tienen que tener mucho cuidado en términos de ciberseguridad. También el manejo y control de sus inventarios es importante. En términos personales, bueno, cuidado con su WhatsApp. Ya muchas personas les ha pasado y creo que es muy común establecer esos procesos en donde la identidad es robada y a partir de que la identidad es robada empiezan a solicitar dinero, cuestiones de estas que bueno, generan un problema luego en la recuperación de esos números telefónicos vía WhatsApp. Doble autenticación es siempre importante tenerla en ese tipo de aplicaciones. Y finalmente, también tener en cuenta que lo que dice Madhu es muy importante en relación a esos breaches. Si actuamos de manera proactiva, si estamos constantemente analizando y retroalimentándonos en dónde están nuestras fallas, dónde están esas vulnerabilidades y cómo podemos irlas corrigiendo, es importante. A lo mejor un poco extender el tema de cuidado con nuestro DRP, nuestro Data Recovery Plan, siempre tener eficiencias y estar probando que, bueno, si somos sujetos de una vulnerabilidad, cómo podemos restablecer nuestra organización en términos de manejo de datos de una manera eficiente. Me ha tocado muchas empresas que cuando analizas este tema se dice, sí se tiene, pero cuando hacemos test reales para encender de nuevo las bases de datos y correrlas, salen muchos temas. Entonces, no nada más es decir, sí, aquí tengo la información, sino también hay que hacer pruebas para que esa información sea funcional, trabaje y opere en alguna catástrofe. No sé, Pamela. Sí, no, y también aquí en México también se ha visto mucho los ataques a empresas gubernamentales. De hecho, apenas hubo una, creo que fue el año pasado o este mismo año, ¿no? Y un ataque muy grande. Guacamaya También, Leaks. exactamente. Y también a empresas que venden servicios como SaaS as a Service. Porque, ¿qué quiere decir? Que son empresas que lo que hacen es venderte a ti el sistema, pero ya no es como antes que yo tenía mis servidores, mis instalaciones y yo controlaba la licencia. Hoy en día ya la mayoría de las empresas tecnológicas te venden todo como lo necesitas, ¿no? Esa es la tendencia hoy en día en la digital transformation era, ¿no? O sea, ahorita en la transformación digital lo que se ve es exactamente eso. Entonces la seguridad tiene que ser al doble. Y ya por último, para entrar a las preguntas, porque veo que hay muchas, un tema súper interesante es, no sé si se acuerdan que en diciembre del año pasado Microsoft sacó una actualización, Google, las grandes, ¿no? De Two-Factor Authentication. Supuestamente le iban a sacar en mayo de este año, pero la emergencia, y eso nos da un son of the top, como dice Miguel, o sea, nos da nos suena a decir, mira, o sea, empresas grandes tuvieron que agilizarse y decir, no, ¿sabes qué? No voy a esperar hasta mayo, o sea, esto urge y estas medidas de seguridad ya no son negociables. Entonces, fueron y las pusieron y sí fue un tema, ¿no? Que en muchas empresas causó problemas porque no estábamos listos para lo que ellos estaban implementando, pero fue una necesidad la que los llevó a eso. I'm going to move into questions, Madhu. So, tenemos una última pregunta. Mi empresa cuenta con la documentación adecuada, incluyendo políticas de ciberseguridad, así como procedimientos, controles. Al menos ustedes saben dónde encontrarlos. ¿Tienen la documentación a la mano? Bueno, por fin les pedimos que nos apoyen a contestar. Tenemos varios participantes con nosotros, así que intentemos de que al menos si podemos el 50 o el 100%, ¿no? De los participantes nos apoye con las respuestas.
pues por lo que veo, algunas empresas sí, otros no saben. Pues a los que todavía no están seguros, los invito a que investiguen, a que pregunten, a que indaguen. A veces, muchas veces nosotros podemos ser los pioneros a que esto suceda, ¿no? O sea, empezar a decirle al liderazgo, ¿no? Oye, no sé ni dónde están las medidas, dime si las tenemos, porque muchas empresas sí lo hay, pero a veces no son correctamente comunicadas, ¿no? Entonces, vamos a tratar de nosotros ser la voz que a veces se requiere. Tenemos acá ya las preguntas. Voy a pasarme a preguntas y respuestas. Vamos a empezar. No sé ahí, Dana, si tú quieras. Pues, Madhu, the first question that we have here, and I think it's been asked maybe 2 or 3 times, is how is ChatGPT affecting this, or what do you think about ChatGPT? How do you, from a cybersecurity perspective, and with all of the controversy that has been heard about this, what do you think? So I think as a tool, it is fantastic in terms of being able to gather information. You can, I mean, there's a novelty factor there as well in terms of being able to do certain things far quicker than you would if you were doing it manually, like emails and other things. But one of the aspects from a security standpoint is to be absolutely careful in terms of not putting in any sensitive information within your questions to ChatGPT, because all of that gets indexed and then it is out there for the world to see. So make sure you don't share any sensitive information. If you do plan to use ChatGPT for your work-related items, make sure you first validate that with your IT team before doing that, because I don't think a lot of companies are allowing for ChatGPT in its true or current form to be used for any work-related items. In fact, even at Baker Tilly, what we're doing is working on a secure version, so that'll allow us to utilize it far better. So just know from a security standpoint that yes, the novelty value is great, but from a security perspective, do not share any sensitive information there. No, Perfect. perfecto, Madhu, pues. there is a very nice question related with the budget. And it said that if we have a kind of a general measure in terms of the revenue, percentage of the revenues to provide a budget of cybersecurity. So I did see that question now. So what I'm trying to do is I have looked through several surveys in the past, and they are getting updated as we speak. So I will look at the vendor, the Verizon DBIR, which is a very all-inclusive sort of a report that would have these details in there. I don't want to misspeak and give you a percentage right now that might be much lower or much higher than what I think it should be. But if that person were to reach out to me via email, I mean, my email and Pamela, Miguel's, all of our emails will be on the slide, then I can share that with them, because as curious as he or she is, I am curious to find that out, because earlier our barometer, like I said, was security budget as a percentage of the IT budget. Now it's moving out to being a security budget of itself. So this would be a good question for me to dig in deeper and provide a response to. Perfect. Perfect. I think they're also asking here a question about specific attacks that people have seen. And I think these are more on personal attacks, because as well, these are big things, right? So you're in Facebook and they ask you, hey, send me to WhatsApp, send me information, right? How do you know how to mitigate that? Or how do you know when it is an attack or when it's really somebody asking for real information and is legitimate? So most times, if somebody's reaching out to you that is coming out of the blue, make sure that you're validating it with that person, because if they are somebody you know, you can always pick up the phone and call them to validate it. All of the scammers, what they do is to get you to click on something quickly, or they create a call for action, meaning they would try to make it sound like they'll reach out to your grandmother because you've shared all of that information on Facebook, and then say you have been kidnapped, so pay this money out and so on.
those are some of the social engineering scams that are out there. So from a personal standpoint, educate the older folks within your family to not respond to these things unless it's verified. Most times, pick up the phone, call the person without just randomly throwing money away, because that's exactly what it is. If it is too good to be true, it's too good to be true. Don't respond to it. That's perfect. And I think just to finish, because it's 11, and we do thank everybody for being here. I do have a question for you, Madhu, and I think it is something that I've seen as a trend, and I want you to maybe dig more deeper into it. A lot of the times when you implement a cybersecurity strategy, the leadership goes, "Oh, but that strategy shouldn't touch me, right? I need access to this. I need access to that. I need this to be open." So how do you mitigate that, and how do you make people understand that even those are the higher risk, right? Leadership is at higher risk than the employees. So what have you Absolutely. seen, and how would you mitigate that? So we've seen that, I mean, that's a constant struggle for us. But what we do, back to my point from earlier, is to speak to leadership in plain English, because they do not understand why they shouldn't be using something or why they should be the exception to a process. When we bring them to the fold and tell them that, look, you are at greater risk, which is why you shouldn't be using Wi-Fi in the hotels or using Wi-Fi in the airports and so on. Those are some of the conversations. If you explain it to them in plain English, plain Spanish, they will understand, and then understand that they might be the cause for the problem, and then it would be embarrassing for them if they were the only ones who created that issue. So if you have a good conversation with them to explain the risk, they pretty much understand it. Most times people get confrontational about it. That's when you see that they say, hey, I want to do what I want to do. But figuratively put your arm around their shoulder and talk to them. It works out really well. I don't know, Miguel, if you quieres agregar algo más o... Just thank you, Madhu. Thank you, Pamela, for this time. We are already in the limit of the webinar. Our contact information is down there. So please, if you have another question or if you need something related with cybersecurity, we will be at your orders. Estamos a sus órdenes. Mil gracias por haber estado con nosotros. Y cualquier duda, acá están nuestros datos. Gracias. Gracias, Gracias, Madhu. Thank you so much. Thank you, Madhu. Take care. Bye-bye. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Igualmente les recordamos que nos sigan a través de redes sociales para que puedan estar pendientes de futuros webinars que estaremos impartiendo. Ya tenemos pronto el siguiente igual en temas de ciberseguridad para que nos acompañen igualmente. Y recordarles que a quienes se inscribieron a través de Webex les haremos llegar la presentación. Muchas gracias, Madhu. Thank you so much for all your knowledge about this. Thank you. Gracias, Pam. Gracias, Miguel. Nos vemos en la siguiente sesión. Chao. Hasta luego a todos. Bye. Yeah.